Se sabe que lo que más le cuesta a nuestros gurises a la hora de tratar de llevar adelante una empresa es justamente salir adelante. Primero porque en vez de tener un aliado en el Estado, porque al Estado le conviene que un muchacho invierta, sea exitoso, genere empleo, genere recursos, pague impuestos, no, por el contrario, es un socio zángano que se le queda con el 50%, a vez de ponerle todo tipo de condiciones totalmente restrictivas. Pero sin embargo hay situaciones que son la antítesis de lo que es el Estado en la vida de cualquier empresario, ni que hablar de un muchacho joven o una muchacha joven. Como por ejemplo esta que vamos a hablar ahora con el licenciado Pablo Fernández, que ya estuvo varias veces con nosotros, recuerden ustedes, en el espacio de la Universidad de la Empresa, que han generado, increíblemente, una especie de comisión de apoyo para asesorar a los gurises de cómo llevar adelante una empresa y abrirles mercados en el exterior para que puedan empezar a exportar y así poder triunfar. Pero dialogando el otro día justamente con Pablo en la UDE y otros de sus compañeros, me enteré de algunos datos sobre lo que representan las pymes en la economía y en el empleo uruguayo, que bueno, que seguramente es lo que vamos a empezar a hablar a partir de hoy. Yo le voy a invitar a Pablo a estar varias veces para que los gurises de todo el país, o porque ellos escuchan, o porque escuchan sus padres, o sus familiares, sus amigos, conozcan esta realidad, poder hacer acuerdos también con las intendencias, para que miles de nuestros gurises, en vez de dedicarse a la droga, se dediquen a la alegría de triunfar en la vida. ¿Cómo andás, Pablo? Un gusto tenerte acá en esta situación. Bienvenido. Un gusto, Neri, el gusto para mí y un saludo también para toda la audiencia de esta situación. Vaya también el homenaje a Aldo Monge. ¿Te gusta? Claro. Mirá vos. Ya te digo que esta va a ser la primera, una especie de columna, hasta que todo el mundo esté enterado de esta maravillosa realidad que vos vas a empezar a contar desde ahora. Pero el otro día, la verdad que me hiciste sentir nuevamente en mis épocas gloriosas de estudiante, qué época tan linda, con la juventud además, ¿no? Cuando empezaste a explicar en el pizarrón datos que yo no tenía ni idea, como por ejemplo que el 83% de los exportadores en este país son pymes, aunque tan solo representan el 6% del valor exportado. Increíble. Sí, señor. Es increíble, pero hay que aceptarlo. Esa es la realidad de Uruguay. Mirá, te voy a sumar más números. Como estamos en una radio, a veces cuesta un poco después tomar, digamos, recordarlos y tal, pero son cosas muy simples y basta con recordarlos con mucho o poco y tal. Porque después, de última instancia, nos preguntan, están los contactos acá en la producción y tal, y es muy simple. Pero mira, la estructura empresarial del Uruguay, o sea, todas las empresas del Uruguay, el 99.6 son MIPYMES. 99.6 son MIPYMES. De las empresas que están formalizadas, o sea que 99.6 son MIPYMES. De los que exportan, el 83% son pymes. Recuerden eso, como tú bien decías hace un minuto. Y el detalle agregado que tú señalabas que no es nada menor. El 83% de todos los que exportan en Uruguay son pymes, pero representan solamente el 6% del valor exportado. Por lo tanto, bueno, sí, está, pero es la realidad. Por lo tanto, el ¿estás diciendo que la inmensa mayor parte de ese valor queda en manos de las empresas grandes y especialmente extranjeras, que se va todo para el exterior? Claro. El 94% del valor exportado en manos del 17% de los exportadores, el 94%, vamos a decir a la audiencia. La naturaleza de las exportaciones del Uruguay son un puñado de sectores, todos vinculados con el con agroorigen. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esas exportaciones, estos exportadores son, salvo excepciones, y podemos meter a Conaprole y un par de cosas más y nada más, son todas multinacionales. Y como en Uruguay hay libre circulación de capital, la plata que se genera, la ganancia que se genera una vez que se exporta, no necesariamente queda en Uruguay, por decirlo eufemísticamente. ¿Ok? Se va. Entonces, digamos, esa es la realidad que tenemos que, el contexto que tenemos que, digamos, tenemos que tomar conciencia de esto. Y un dato no menor. En las economías pequeñas, en Uruguay,
en Uruguay, el impacto que tienen las exportaciones, recordando todo eso, ¿no? Que es la enorme mayoría de los exportadores son pymes y representan muy poquito de los exportados. Sin embargo, el impacto que tiene en la economía del Uruguay, ¿sí?, es del casi 27% del PBI. Es decir, que Uruguay depende en gran medida de las exportaciones que están en manos de pocas empresas, sí, muy pocas, representando una enorme cantidad del valor exportado. Y con el agravante que la mayoría de esas pocas empresas ni siquiera son uruguayas. No son uruguayas, la mayoría, digo, son brasileñas, americanas, de Finlandia. Así que quiero que le quede claro a la gente esto, Pablo, que no tengo nada que no sean uruguayas, pero lo obvio es que al no ser uruguayas, el dinero que queda como ganancia, ¿no?, como rentabilidad, claramente debe ir al exterior, a las casas madres de esas empresas. Es de pensar, ¿no? Sí, claro, porque Uruguay no está en condiciones de obligar a una empresa que invierte en Uruguay a que se reinvierta parte de sus utilidades. Otros mercados sí pueden hacerlo. Vos querés invertir en China, no sé cuánto, sí, bueno, tenés que no sé qué, tenés que dejar acá. Querés invertir en Medio Oriente, en Dubái, no sé qué, tenés que dejar plata. En Estados Unidos, o sea, Uruguay no puede permitirse decirle a las empresas multinacionales que no pueden sacarle capital a Uruguay. Esto no significa que sea malo, porque cataliza la economía, digamos, es necesaria la inversión extranjera directa y tal, pero digamos, hay que tomar la foto como es realmente. ¿Okay? El Producto Bruto Interno del Uruguay no está midiendo la ganancia que debería no. La ganancia que se ha producido de una exportación del Uruguay no está quedando en Uruguay. Entonces el Producto Bruto Interno, tal como lo estamos midiendo, en realidad no es real. Lo que se debe medir es el Producto Bruto Interno neto y no se está haciendo en el momento. ¿Cómo se nos mienten esos conceptos, ¿no? Porque uno mira política de derecha a izquierda y te dice PBI 60.000, 70.000 millones, y en la práctica no hay una tercera parte real de eso, ¿no? Sí, no, claro, porque vos lo que estás tratando de medir es el Producto Bruto Interno per cápita, o sea, el Producto Bruto Interno del país dividido la cantidad de gente. Entonces te da una medida que es una lectura que vos haces de la riqueza del país. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay es mucho más rico que Brasil, es más rico que Argentina, es más rico, ni hablar, que la India y que hablar... O sea, por eso normalmente siempre va a ser más barato, entre comillas, para nosotros Argentina que Brasil, porque somos más ricos. O sea, no estás comparando en términos absolutos en las economías. La economía de Brasil es muchísimo más grande. Ahora, si vos lo medís en cuanto al Producto Bruto Interno per cápita, Uruguay es más rico. ¿Está bien? Ahora, y entonces, por ejemplo, Pablo, para tener una unidad de medida, está claro que la deuda externa uruguaya es mucho mayor que el verdadero PBI, cosa que no debe ser muy común en cualquier país del mundo. Es complicado y te diría que es un tema que hasta podríamos abordarlo en la próxima charla, pero sí, es complicado. De hecho, estamos generando una deuda a nuestros hijos, digamos, que no tienen responsabilidad, no tienen culpa, y eso tiene que ver, digamos, según números que he hecho, cada uruguayo hoy le debe al extranjero $23.300. Bueno, esa es tu realidad. Y bueno, si vos sacas la cuenta, a ver, a la audiencia, el Producto Bruto Interno per cápita del Uruguay, en este momento estamos cerca de unos $23.000, $24.000 cada uno. Vos dividís eso entre 12 y algunos o la mayoría de los que nos están escuchando dicen, pará, alguien se quedó con mi plata. Porque yo no gano $2.000 por mes y tal. Y esto por persona. O sea que en el núcleo familiar, el que tenga 4 personas, debería tener... Claro. Era como decía el gran Churchill, la estadística es muy engañosa, decía él, porque si acá en Gran Bretaña, en aquel entonces había 40 millones de habitantes, hay 40 millones de pollos, a cada británico le tocaría un pollo, dice, y eso no es así, decía. Los promedios son promedios. Y a ver, con el respeto que corresponde la analogía, digamos, pero los promedios se los abogan los enanos. ¿Entendés? Vos tenés un tipo de que mide 2 metros, un tipo que mide 1 metro y la altura promedio, digamos, es de 1,50. Ahora, vamos a pasar un arroyo de 1,20 m y decimos, no pasa nada, con la altura promedio de Uruguay pasamos al arroyo. No, se nos abuela el enano. ¿Entendés? Sí, tal cual. El promedio es un promedio. Y, bueno, el promedio sirve para algunas cosas, pero no mucho más que eso, es la realidad. Pablo, hoy entonces, porque queda un solo minuto, era una charla de presentación de tu columna, que seguramente serán varias para que, como insisto, el objetivo es que todo el mundo se entere de lo que hace la UDE. Pero antes de despedirte, ustedes tienen un manual que yo no sé si está impreso o es virtual, pero sí es gratuito, que se llama Manual UDE Sport, que no es otra cosa, así lo definís vos, todo lo que usted quería saber sobre comercio exterior y temía
temía preguntar. ¿Cómo la gente, Sí. para ir entrando en tema de Dale. formar empresas y que ustedes le puedan asesorar y abrir mercado, cómo la gente asume ese manual? Simple, se comunica con la producción del programa de estado de situación, piden mi celular o piden el correo del coordinador Folena y antes de fin de mes le estamos entregando, es en forma virtual, digamos, no le imprimimos, pues era una locura, pero digamos, le entregamos el manual que se va actualizando año a año, es absolutamente gratuito y te va a permitir tomar conciencia de la necesidad que tiene Uruguay de exportar y de lo fácil que es para todas las MIPYME que nos están escuchando que puedan colocar sus productos en el Uruguay, en pequeñas cantidades. Les garantizo, señores emprendedores, o a los que ustedes, de los que conocen a algún emprendedor, que pueden colocar sus productos fuera del país, adaptado a su Hay realidad. ejemplo de una chica, ¿no? Anita, del interior de Soriano, con el tema de la producción de alfajores. Ya, por ejemplo, también tenemos vinos de Paysandú, que lo hemos mandado para Turquía, para Paraguay, para otro lado, digamos, sí, claro. Vos podés mandar la cantidad que vos quieras. ¿Qué estás haciendo? 4 alfajores, 4 alfajores. Estás haciendo 500 alfajores, 500 alfajores. Conseguimos el comprador ideal, esto es en forma gratuita, digo, hay que reiterarlo. Yo te voy haciendo la propuesta porque ya me están llegando varios mensajes acá. Dale. Sería bueno que de repente vos me mandes el libro virtual a mi WhatsApp, a mi mail, y yo empiezo a distribuirle a miles de amigos que tenemos en esas redes. Sí, dale, perfecto. Ningún problema. Pero que sepan, que queden claro que a partir de ahora, y vamos a tener una columna toda la semana, si Dios quiere, pues todos los señores lunes que tienen... Sí, bueno, sepan, señores, que tienen la posibilidad de colocar sus productos gracias al Correo Uruguayo, con el cual hicimos, porque atrás de este programa del Correo Uruguayo, que se llama Portafácil, hay un grupo humano de la hostia que habla el mismo idioma que nosotros y entiende la necesidad de que exportemos. Podemos revertir la situación del Uruguay, podemos hacer de este país un lugar mejor. Señores, podemos hacerlo, tenemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, no sabes la cantidad de mensajes de la gente impresionada por lo que has mostrado en los números, ¿no? Me encanta. Porque todo el mundo creía que las grandes empresas son las que más empleo dan. No. Más del 90% del empleo los dan las pequeñas y medianas empresas. Sí, tristemente no tienen ni por cerca, Pablo, los privilegios que tienen las grandes empresas. No están en zona franca ni nada por el estilo. Bueno, después hablamos lo que es la remuneración en la MIPYME, en la PYME y en las grandes empresas. Es muy simple. Por eso la necesidad imperiosa, ¿sí?, de que nuestros emprendedores... ¿Sabes lo que estamos haciendo, Neri? Estamos consiguiendo mercados. Esto no es más de lo mismo. No es que sí, emprendimientos, que economía circular, que no sé qué sostenible, ODS, y no sé qué, no sé cuánto, pero cuando vuelven a casa siguen con la misma realidad. Resulta que todo el mundo hablamos de emprendedurismo, pero cuando el emprendedor va a buscar envase, le dicen menos de no sé cuánto no te puedo vender, y cuando va a hacer tarjetas, menos de 400 no te hago, y cuando necesito conseguir un fondeo para comprar esto, no, tenés que demostrar básicamente que no lo necesitas. Bueno, esto no es más de lo mismo, esto es otra cosa. Esto es realmente conseguir mercado. Mi hijo Hernán, uno de los mayores, Neri, hace e-commerce y tengo entendido que le va muy bien. Mira vos. Querido Pablo, te mando un abrazo, te despido hasta el lunes que viene. Abrazo, sí, claro. Un abrazo enorme a toda la audiencia de toda situación.